Los diarios llegaron el 14 de mayo y en ellos las noticias decían que la Junta de Sevilla, que había nombrado virrey del Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros, había caído en manos de las fuerzas napoleónicas. Desde ese momento, con la confirmación en la mano, los criollos que hace tiempo venían debatiendo la legitimidad de las autoridades españolas en la península, sabían que algo tenían que cambiar. En Buenos Aires, los criollos estaban divididos en 3 grupos. A un grupo los llamaban carlotistas. Tenían ese nombre porque en su momento ellos habían pensado que la infanta Carlota, que vivía en Brasil y que era hermana del rey Fernando VII, podía gobernar estas tierras. En este grupo estaba Belgrano, Vieites, Rodríguez Peña, Castelli, Juan José Paso, el cura Alberti, y además tenían buenas relaciones con Salta, Tucumán, Córdoba y otras provincias del interior. En otro grupo estaba el ala militar encabezada por Cornelio Saavedra, Martín Rodríguez y el riojano Francisco Ortiz de Ocampo. El tercer grupo era el que tenía contacto con los sectores populares de la ciudad y lo encabezaban Domingo French y Antonio Beruti. El viernes 18 de mayo todos esperaban que Cisneros los convoque a discutir una nueva forma de gobierno. Sin embargo, el virrey decidió, a la luz de las noticias que eran conocidas por todos, lanzar una proclama en la que reafirmaba el liderazgo del rey de España y de su persona en Buenos Aires. Es más, muchos pensaron que Cisneros quería armar un gobierno propio desconociendo al rey. Enterado de esto, el ex virrey Santiago de Liniers, que estaba confinado en Córdoba, le escribía a Cisneros advirtiéndole de lo peligroso que estaba la situación. Despachó 2 cartas, una de ellas en tono coloquial, pero Cisneros no le hizo caso. Los criollos se reunieron en la tarde en la casa de Martín Rodríguez. Los ánimos estaban caldeados. El más conservador, pero necesario, era Cornelio Saavedra, ya que manejaba el poder militar, y como no estaba presente lo hicieron llamar, ya que estaba en su quinta de San Isidro. Discutieron todas las posibilidades, y así los encontró a la medianoche. El día se les había escapado. El sábado 19 de mayo los criollos estaban todavía debatiendo qué hacer. La proclama del virrey Cisneros, que había escrito un día antes, todavía no había sido impresa, pero todos estaban al tanto de su contenido. «Estás rodeado de pícaros», le escribía Liniers desde Córdoba a Cisneros, que seguía alejado de la situación y confiado que con la proclama bastaba para calmar los ánimos. Nada más lejos de la realidad. En la casa de Martín Rodríguez se debatían los términos de la entrevista que tendrían al día siguiente con el virrey. En la reunión participaron unas 14 personas y los abogados Manuel Belgrano y Juan José Castelli explicaron por qué no era ilegal tomar el gobierno en estas circunstancias. Se acordó interpelar al alcalde Juan José Lezica y al síndico Julián de Leiva para abrir con ellos las puertas a Cisneros. Saavedra y Belgrano se dirigieron a hablar con los antes mencionados y aunque Leiva mostró cierta reticencia, la presión de los parlantes, que además recalcaron tener de su lado a las fuerzas militares, le llevó al funcionario español a aceptar el pedido. Mientras tanto, a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez les tocó la más complicada, tener que hablar con el sordo Cisneros. Y cuando hacemos referencia a sordo, no es porque no supiera escuchar los pedidos de los patriotas, sino porque en realidad había perdido un oído participando en una guerra donde una bala de cañón le explotó a su lado. El domingo 20 de mayo, la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada por la proclama del virrey que convocó al fuerte a sus colaboradores. El fuerte quedaba en ese momento donde hoy queda la Casa Rosada. A Cisneros le importaba saber qué había pasado en las reuniones que habían mantenido Leiva y Lezica con los conspiradores. A esta altura Cisneros comenzó a dar muestras de tomar contacto con la situación, pero a la vez se ilusionó con una contrarrevolución que vendría desde Córdoba encabezada por Liniers y con la ayuda del virrey del Perú. Cisneros siguió sin tomar en serio la situación y se fue a los patios del fuerte a jugar a las cartas con el fiscal Antonio Caspe y el edecán Goicolea. Cuando los criollos comisionados al efecto, Martín Rodríguez y Juan José Castelli, llegaron al lugar, el virrey los trató de insolentes, pero más firmes aún, los criollos los bajaron de las apetencias. El fiscal Caspe se asustó y lo llevó a una habitación a Cisneros y en 5 minutos salió y exclamó: «Hagan lo que quieran». Los comisionados volvieron a la casa de la reunión y avisaron que todo estaba hecho, lo que fue motivo de festejo, pues el camino a un cabildo abierto estaba despejado. Cisneros
Llamó rápidamente a los militares y les pidió definiciones, recordando que un año antes, cuando fue la sublevación contra Liniers, ellos habían intervenido, a lo que Saavedra le respondió que la situación era totalmente distinta. Dadas las cosas de esa manera, Cisneros solo atinó a pedirle seguridad para él y para su familia. El lunes 21 de mayo a las 9 de la mañana, como era habitual, se reunía el cabildo, pero rápidamente suspendieron sus reuniones al ver que en la plaza llegaban grupos de personas que, lideradas por Domingo French y Antonio Beruti, pedían a gritos que se convocara un cabildo abierto. Claro está que desconfiaban de la palabra de Cisneros, que parecía vivir en otro mundo, por lo que el cabildo comisionó a 2 representantes para obtener el permiso por escrito para el cabildo abierto, a lo que luego se sumó Julián Leiva, que salió al balcón a tratar de calmar a los manifestantes. Así redactaron las invitaciones, remarcando que era para la parte más sana y principal del vecindario. Temían que ingresen los chisperos de French y Beruti. Contaron las tarjetas para 94 comerciantes y hacendados, 93 empleados y funcionarios, 60 jefes y oficiales de mar y tierra, 27 profesionales y 25 clérigos. Pero el ingenio de los chisperos estuvo de su lado, ya que en la imprenta de los Niños Expósitos, donde se iban a imprimir las tarjetas, trabajaba Agustín Donado, socio de French y Beruti. Así don Agustín imprimió unas cuantas tarjetas de más, por lo que los realistas el 22 de mayo no pudieron entrar al cabildo. En la mañana del martes 22 de mayo, la plaza principal estaba ocupada con los patricios en las esquinas habituales y en los cuarteles las tropas estaban listas para salir si era necesario. Llegaban muchos desde las barriadas, con cintillos blancos y algunos portando estandartes del rey Fernando VII. Eustoquio Díaz Vélez y algunos muchachos de la Legión Infernal impidieron el ingreso de partidarios de Cisneros. En la reunión faltaban muchos vecinos europeos y los que estaban, pulperos, peones y colados, no tenían voto, o sea que gente de más había, pero faltaban votos. A las 9 de la mañana dio comienzo la reunión con la lectura de un comunicado que había redactado Julián Leiva. Más de una vez fue interrumpido, lo que incomodó a los acólitos del virrey. El primero en tomar la palabra fue el obispo Luey Riega, quien sostuvo que la legitimidad del virrey no estaba en cuestión, aunque en España no quedara nadie. Castelli le salió al cruce con argumentos devastadores que el obispo los trató de estigmatizar. Claro que no sabía con quién se enfrentaba, ni más ni menos que con el gran orador de la Revolución. El debate continuó hasta que fue el momento de la votación para saber si debía o no continuar el virrey. El resultado fue de 67 votos a favor por la continuidad de Cisneros, mientras que 159 querían la caducidad del mandatario. La suerte estaba echada. El miércoles 23 de mayo, la contrarrevolución también se puso en marcha, desvirtuando el acta de lo sucedido el 22 de mayo y proponiendo que la nueva junta se forme con Cisneros al frente y que hasta que lleguen los nuevos integrantes del interior del país lo acompañen algunos ciudadanos en el gobierno de la junta establecida. Esta acta fue elevada al virrey, que vio con agrado lo que allí se había escrito. Mientras pasaban las horas y los capitulares estaban encerrados en el cabildo sin salir ni dar a conocer el escrito a los que esperaban en la plaza. Siendo ya la hora avanzada, Manuel Belgrano y Cornelio Saavedra ingresaron a la sala capitular a ver el motivo por el que no se publicaba el acta, a lo que le respondieron que lo harían junto al acta de firma del nuevo gobierno, que sería presidida por Cisneros y acompañada por 2 criollos y 2 españoles, los cuales gobernarían hasta la llegada de los diputados del interior. En el medio de todo esto, los cabildantes leales a Cisneros también dispusieron que no saliera correspondencia alguna desde Buenos Aires a ningún lado, y para esto instruyeron al jefe de correos que lleve adelante esa orden. Temían un efecto contagio en el resto de las poblaciones. El 24 de mayo ya estaba compuesta la Junta de Gobierno, la presidía el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo acompañaban el cura español Juan Nepomuceno Solá y el comerciante español José de los Santos Inchaurregui, a los que se sumaban los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Una de las prerrogativas era que Cisneros conservaba su voto, o sea que cualquier empate lo definía él, y además mantenía el sueldo y los beneficios anteriores. Rápidos de reflejo, Saavedra y Castelli renunciaron. Los ánimos se fueron caldeando y las discusiones fueron subiendo de tono. Todos sabían que era una burla siniestra lo que había ocurrido. Belgrano perdió la paciencia y prometió que iba a correr sangre si seguía la farsa,
mientras Cisneros estaba convencido de que el pueblo lo apoyaba y lo adoraba, nada más lejos de la realidad. Los sediciosos volvieron a reunirse en la casa de Rodríguez Peña y elaboraron un escrito al cabildo en el que indicaban que, de acuerdo a lo ocurrido el 22 de mayo, deberían formar una junta de gobierno y proponían los nombres: Cornelio Saavedra como presidente, como vocales a Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Mateu y Larrea, y como secretario a Juan José Paso y a Mariano Moreno. A ese petitorio lo firmaron 400 vecinos. Esa noche, ante la presión de todos y las renuncias de Castelli y Saavedra, la junta fantasma de Cisneros ya era parte del pasado. El propio virrey también renunciaba. Si hubo sol o si llovió es una anécdota. Lo cierto es que la temperatura del 25 de mayo de 1810 era bastante alta para los ánimos de los revolucionarios. Desde temprano, French y Beruti fueron llevando a vecinos y milicianos a la plaza y, para evitar infiltrados, les colocaron a cada uno un distintivo, una escarapela. Los revolucionarios se congregaron en la casa de Miguel de Ascuénaga, que estaba frente a la plaza, al lado de donde hoy está el Ministerio de Economía. El cabildo se reunió a las 9 de la mañana y trató la renuncia de Cisneros. Julián Leiva intentó volver a instalar a la junta del día anterior y a dar órdenes de reprimir a los manifestantes y fusilar a los cabecillas. Como lo que pasaba dentro de la sala capitular se sabía con rapidez afuera del edificio porque había infiltrados, los legionarios coparon el cabildo y tomaron rápidamente el primer piso. Comenzaron a golpear las puertas de la sala capitular y Saavedra ingresó y les aclaró que no movería a los patricios para reprimir a nadie. Se acordó que la gente del pueblo baje del edificio y que regresen a los hogares. Cuando esto sucedió, Julián Leiva salió al balcón y preguntó dónde estaba el pueblo, lo que molestó bastante a Beruti, que le contestó que tocaba campana y vería cara a cara al pueblo. Leiva tenía pocos elementos en sus manos y sin más se decidió a leer el escrito que le habían acercado la noche anterior, y los integrantes del cuerpo aprobaron su consentimiento. Cisneros dejaba el poder. La nueva junta de gobierno había triunfado y el gobierno estaba en manos de los criollos. A las 3 de la tarde del mismo 25 de mayo, Cornelio Saavedra, de 50 años, se convirtió en el presidente de la junta de gobierno. Mariano Moreno, de tan solo 32 años, y Juan José Paso, de 52 años, en sus secretarios, mientras que Manuel Belgrano, de 39 años, Juan José Castelli, de 45 años, los catalanes, Juan Larrea, de 27 años, y Domingo Mateu, de 43 años, el militar Miguel de Ascuénaga, de 56 años, el más veterano de la Junta, y el cura Manuel Alberti, de 47 años, juraban como integrantes del nuevo gobierno. Quedaban atrás siglos del dominio español. Quedaba por delante décadas de luchas civiles hasta alcanzar la unidad nacional de un país que medio siglo después se llamaría Argentina, nombre que en ese momento nadie lo tenía en mente.